Muy buenas noches a todos y todas, que el Señor les bendiga. ¿Por qué no me acompaña al libro de Daniel? Vamos a meditar juntos el capítulo 1. Profeta Daniel, en el capítulo 1. Mientras llegamos todos ahí, quiero reiterar el agradecimiento por la invitación de esta actividad al pastor Henry y a la iglesia del Templo Bautista de Atibás por recibirnos. Es un gozo poder ver tanta gente joven también. El Señor nos ha permitido a mi esposa y a mí servirle en el área de los jóvenes en la iglesia hace unos años ya, y da inspiración, da gusto poder verles a todos y que estemos a la luz de la palabra de Dios también compartiendo en espacios bonitos, espacios sanos, divertidos y sobre todo de comunión cristiana. Antes de ir al texto, voy a hacer unas preguntillas para ver si usted se relaciona conmigo también. ¿Alguna vez ha intentado ganar el favor de un niño, un bebé quizá, como para que le dé la manita o que le dé un besito? Y trata usted de persuadirle tal vez con un chocolatito, tal vez con una linda sonrisa. ¿Lo ha intentado y le ha ido bien, le ha ido mal? ¿Qué tal más bien cuando el niño está un poco más grande y para persuadirlo un poco le llevas un juguete? Para tratar de, no sé, ganar su favor, ganar su apreciación. Quizá el niño crece, quizás ese niño o esa niña eres tú, y para que lograras hacer los quehaceres del hogar, tu papá o tu mamá tenían que persuadirte, quizá, no sé, diciendo que si hacías las labores, pues tenías una hora más de Nintendo, una hora más de Play. ¿Te ha pasado? O quizá también, no sé, déjame jugar con esto. ¿A alguien les gusta el fútbol acá? Muy poquitos, vaya, no me va a servir. A los que nos gusta el fútbol y tenemos algún equipo de predilecto, esos equipos generalmente lo que alimenta el morbo del fútbol es que haya un archirrival. A los que les gusta el fútbol sobre todo, ¿se pondrían la camiseta de su equipo rival? ¿Qué tendría que darles alguien a ustedes a cambio? Absolutamente nada, nunca, ni todo el dinero del mundo. Algunos sí pondrían alguna cifra y se animarían. Para los que tal vez no les gusta el fútbol, ¿sería más fácil para ustedes ponerse cualquier camisa casi por nada a cambio o para monetizarlo un poco? Pues un poquitito tal vez. ¿Lo harían, sí? Puede ser. El título de este mensaje es un título provocativo, intencionalmente provocativo. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Así que, con permiso de Henry, que no le pregunté, con perdón de Henry, voy a hacer una pregunta que el enemigo le haría a usted y ese va a ser el título de este mensaje. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto cuestas? Dice el versículo 1 que en el tercer año del reino de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios pagano. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real de los nobles. Estos jóvenes no deberían tener defecto alguno, serán de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de conocimiento, entendimiento y habilidad para discernir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El libro de Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, es el título del libro de esta profecía también, que combina
algunos relatos históricos pertinentes a la época de la conquista babilónica sobre el reino de Judá, ahí por los años 605 antes de Cristo. Jesús confirma la tradición judía de que el autor es el mismo profeta Daniel, cuando en Mateo 24:15 dice: por tanto ustedes vean la abominación desoladora de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo. Así que Jesús afirma que Daniel es el autor. El libro tiene por contemporáneos a otros profetas como Jeremías, Ezequiel, Habacuc y Sofonías, quienes advirtieron de la caída moral como anticipo de la caída nacional, a manos de gentiles que los doblegarían, tal y como sucedió. La conquista de Babilonia sobre el reino de Judá sucedió en 3 etapas. Daniel sufrió el exilio en la primera de ellas junto a algunas familias nobles de Judá. En menos de 20 años después de ese primer cautiverio, ya Judá había caído totalmente. Daniel progresa como un estadista por nombramiento oficial real y sirve como persona de confianza de reyes y también profeta de los imperios mundiales de Babilonia y el subsecuente de Media y Persia. En los primeros versículos, en los primeros 2 versículos, tenemos entonces este primer escenario en el que nosotros estamos estudiando y podemos llamarlo la inmoralidad que precede a la caída. Joaquín dice, o Eliaquim en los otros textos, rey de Judá. Este era el rey de Judea, que el propio faraón de Egipto realmente fue el que lo puso en el trono. Su nombre curiosamente significa Yahvé es quien levanta, pero el Señor no lo levantó a él para nada. El faraón, históricamente hablando, Necao II, fue el que levantó a Joaquín, no Yahvé. Fue básicamente un vasallo del faraón. El otro personaje que vemos es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Era el poderoso gobernante del imperio babilónico. El nombre de Nabucodonosor es una transliteración hebrea del nombre babilónico Nebu Kuduru Itzur, el cual significa Nebu protege la corona. Nebu es un dios pagano. Dice que vino Nabucodonosor a Jerusalén, la sitió. Vino contra Jerusalén Nabucodonosor debido a que el faraón de Egipto invadió Babilonia, el mismo faraón que había puesto a Joaquín como rey. Así que era tiempo de saldar cuentas con aliados, enemigos. En respuesta, el joven príncipe Nabucodonosor a esa invasión de Egipto derrota a los egipcios en Carquemis y luego él persigue el ejército que escapó hasta el Sinaí y camino, o de regreso más bien dicho, subyugó Jerusalén de paso, quien había sido leal entonces a este faraón. Dice que esto sucede en el año 3 de su reinado. Esto no tiene contradicción entre Daniel y Jeremías 46:2, porque Jeremías decía que fue en el año 4. Daniel contaba los años de un rey bajo el método babilónico. El primer año del reinado de un rey empezaba al comienzo del año del calendario, después de que él tomara el trono. Jeremías usaba un método judío. Era costumbre para los babilonios considerar el primer año de un rey como el año de ascensión, el llamar el siguiente realmente su primer año, el primero casi que de acomodo o de comodín. El tema es que al pasar la mayor parte de su vida en Babilonia, es natural que Daniel utilizara la forma cronológica de Babilonia. Finalmente, en este escenario, el Señor entrega en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y toma parte de los utensilios de la casa de Dios. En esta deportación, por ahí del 597, Daniel y todos los nobles fueron llevados, deportados, como está descrito en 2 de Reyes 24. Esto ya estaba profetizado. En Isaías 39:7 dice: de tus hijos saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía lleva a algunos a pensar que Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos.
Ciertamente el término hebreo saris era utilizado para eunucos literales, pero la palabra se deriva de una frase que simplemente significa ser siervo del rey. No era necesariamente aplicado a eunucos literales, pero era posible que Daniel fuera hecho castrado para poder servir en el palacio del rey. El Señor entregó a Judá en manos de los babilonios, principalmente por dos razones. La primera, la idolatría de Israel, y la segunda era su fracaso de guardar el reposo de la tierra. Esto muestra que Dios siempre liquida cuentas a aquellos que se rehúsan a responder sus advertencias. En la invasión de 587 a.C., la ciudad de Jerusalén y el templo ya fueron destruidos. Como última acción de esta conquista, Nabucodonosor no solo se llevó artículos del templo, o todos los artículos, perdón, más bien se llevó una parte de ellos. Los artículos restantes fueron quizá escondidos antes de que Nabucodonosor llegara o fueron llevados a Babilonia eventualmente. La confiscación de esos utensilios y su colocación en el templo fue una muy poderosa declaración y dramática de parte de Nabucodonosor, como si quisiera decir: mi Dios es más fuerte que el tuyo. Ahora el Dios de Israel debía vindicarse a sí mismo. Este fue un mal tiempo para Judá y para el pueblo de Dios. Parecía que el Dios de Israel había perdido ante los dioses de Asiria, Egipto y Babilonia. El libro de Daniel nos muestra que Dios se vindica a sí mismo en un tiempo cuando la conquista de Israel podría tener desgracia a la reputación de Dios mismo. Esto es un escenario desolador. El pueblo de Dios cayó. No quedó nada. Lo más fuerte de ellos fue desolado. Los más nobles, castrados y llevados a servir al rey pagano. La grandeza de su templo profanada. Y su Dios no les ayudó más, como se los advirtió. El gran pueblo de Dios, el que fue llevado a libertad desde Egipto, que estaba en esclavitud, aquel a que se le prometió una tierra donde fluiría leche y miel, aquel pueblo de las grandes victorias, del gran rey David, de Salomón, de su grandeza, de su prosperidad, hoy no es más que cenizas y vergüenza. Por eso decimos, la inmoralidad precede a la caída. Esto no fue nuevo, o no debió haber sido nuevo para ellos. Fue advertido y no escucharon. ¿Cuántos profetas envió Dios antes de esta caída, antes de Nabucodonosor? Y la reacción del pueblo fue no escucharlos. ¿Cuántas dramatizaciones en las plazas hicieron ellos de advertencia? Vuélvanse al Señor, arrepiéntanse. No lo hicieron. Y ahora Judá cayó. Y es que siempre antes de la caída hay advertencias del Señor. Muchas veces las ignoramos. En ese tiempo el pueblo tenía a los profetas que veían dramatizaciones y veían proclamaciones que hoy nos parecerían exageradas quizá. Hoy tenemos la palabra de Dios. ¿Qué tanto caso le has hecho últimamente a las advertencias que Dios hace acerca de tu conducta? ¿Ignoras las conductas, o más bien las advertencias de Dios sobre tu conducta, porque se siente mejor hacerlo, porque crees que nada pasará? Créeme, los judíos tomaron esa posición. Nada va a pasar. Realmente no es tan grave. Hasta que sucedió. ¿Cómo nos cuesta a veces tomar en serio a Dios por su palabra? Porque todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. La diferencia, decía un teólogo por ahí, es quién le cree a Dios. ¿Le crees? Cuando te habla y te advierte, cuando te llama
a reconocer en tus caminos maldad y pecado y buscar arrepentimiento para encontrar su misericordia, es contigo, pero te haces el que no, te haces la que no. Cuidado. Antes de la humillación, antes de la caída, está la inmoralidad. Ninguno de nosotros está exento de hacer lo malo. Después de la caída, nuestra voluntad tiende hacia el mal. Y lo mejor que puedes hacer es reconocerlo y aferrarte a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, despreciando los tesoros de este mundo por el tesoro del cielo que es Jesús. Versos del 3 al 7, entonces, tenemos comprando la conciencia. Dice que el rey mandó a Aspenaz, que es un título, realmente no era el nombre de una persona, que era el jefe de los oficiales, que trajera a los israelitas, algunos de la familia real, de los nobles, gente notable. Dice el verso 5, que les asignó una ración diaria de los manjares del rey, del vino de que él mismo bebía. Y mandó que los educara por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Aquí nos nombra que entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Comprando su conciencia. El método babilónico de lavado de cerebros. Primero dice, trajese de los hijos de Israel. No solamente Nabucodonosor confiscó los artículos santos del templo, sino también las luminarias del futuro de Judá. Jóvenes, quizá entre 17 y 20 años, quizás hasta menos. Dice que debían ser idóneos para estar en el palacio del rey. Aquí el rey Nabucodonosor demuestra que él era un sabio administrador y un estratega sagaz. Al tomar a estos jóvenes, tomó rehenes a gente que le recordara al pueblo de Jerusalén, los que todavía quedaban, que no debían sublevarse contra el gobierno babilónico recién impuesto. Él tomó lo mejor para que lo que quedara no se sublevara. Dice que el rey señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida misma suya. Es dado que el gobierno babilónico les daría la provisión a estos jóvenes en entrenamiento, pero al tener la misma comida y el mismo vino preparado para el rey, los colocaba a ellos en un estatus superior, aún estando en cautiverio. En el mundo antiguo, mucho más que en el nuestro, había una gran diferencia entre la comida que disfrutaba la élite y de la que comía la gente común. Y finalmente tenemos que les cambia los nombres. El nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa príncipe de Bel, otro dios pagano. El nombre de Ananías, el cual significa amado por Yahvé o amado por el Señor, fue cambiado a Sadrac, que significa iluminado por Dios Sol. El nombre de Misael o Miguel, el cual significa quién es como Dios, fue cambiado a Mesac, el cual significa quién como Venus. El nombre de Azarías, que significa el Señor o Yahvé es mi ayuda, fue cambiado a Abednego, el cual significa siervo de Nego, otro dios pagano. Tiempo de adoctrinamiento, 3 años. 3 añitos. El propósito de la comida y los nombres y la educación era simple. Este era un esfuerzo total de adoctrinamiento, con el fin de hacer que estos jóvenes hebreos dejaran atrás su Dios, su cultura hebrea, su identidad. Sin duda, Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes: dependen ustedes ahora de mí para todo. Daniel y sus amigos se rehusaron,
insistiendo que ellos se enfocarían en Dios, como lo veremos más adelante. Lo cierto es que Satanás utiliza una estrategia similar contra los creyentes hoy, queriendo adoctrinarnos en el sistema del mundo. Por lo menos 3 cosas busca Satanás: que nos identifiquemos o tomemos por nombre o referencia el mundo, que nos alimentemos con lo que el mundo ofrece y que nos eduquemos en los caminos del mundo. ¿Has escuchado la frase todo hombre tiene su precio? Permítame retarle a usted por un momento más. Permítame ser punzante. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu precio? ¿Qué tiene que darte el mundo o el enemigo para que traiciones tu código moral? ¿Un poco de acceso a internet sin supervisión para caer en adulterio? ¿Fornicación con pornografía? ¿Un anuncio o películas sexualmente estimulantes? ¿Ese es tu precio? ¿Qué tal aprovecharse de una oportunidad en la universidad para hacer trampa o en el trabajo y sacar provecho? ¿Cuál es el precio para verte caer? ¿Has pensado qué es lo que te haría quebrarte en tus convicciones? Ya lo hiciste. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y simplemente no iba a traicionar a su Dios. No por un plato de comida, no por el vino del rey. No era tanto la comida o la bebida, sino lo que intencionaban hacer con él y con sus amigos. Los querían comprar. Querían verlo traicionar su pacto con Dios. ¿Qué es lo que se te tiene que ofrecer para hacerte ciudadano a ti de Babilonia? Las Escrituras dicen que Jesús sí pagó un precio, un gran precio por nosotros, que fuimos comprados, pero no con vanas trivialidades de este mundo como ropas, comidas, comodidades, estatus, dinero, sexo, sino que fuimos comprados por su propia sangre, la sangre del Cordero. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de ustedes, hablándole Pablo a los pastores de Éfeso, y de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, y dice, la cual Él compró con su propia sangre. Primera de Corintios 7:23 dice: comprados fueron por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, ustedes fueron redimidos, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redimidos, comprados. Y Apocalipsis 5:9 dice que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando de Jesús, fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La sangre de Jesús fue derramada a favor de todos nosotros, los que hemos creído en su amor por nosotros. Si hoy renuncias a ser comprado por el mundo, por el precio barato de sus falsos placeres, y si en lugar de eso reconoces que tu valor está en la preciosa sangre de Jesús que murió por ti y resucitó, serás una persona que no tendrá más que buscar su valor en las cosas de este mundo y sus superficialidades. Y tu valor va a ser distinto. Tu valor será el amor que Dios te tiene a través de su propio Hijo, que te compró con el precio de su propia sangre. Verso 8
Es donde esta historia quiere llevarnos. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Es un corazón que no se vende. No contaminarse, dice, ¿no? La antigua palabra hebrea de contaminarse lleva el pensamiento de profanarse o de mancharse. Que Daniel pidiera que él no fuera contaminado implica que él explicó el fundamento espiritual de su petición. Él no hizo ver que él quería evitar la comida del rey por otras razones. Él dejó claro: no quiero contaminarme en mis convicciones, en mi moral, en mi espíritu. Dice, pidió, por tanto. Daniel hizo una gran cosa de algo trivial para todos. La comida del rey y el vino, ¡qué rico! Él hizo una gran cosa al respecto, un alboroto. La única forma de seguir con Dios es el ser fiel en las pequeñas cosas. Nos podríamos preguntar: Daniel, ¿por qué metes la religión en esto? Pero Daniel se dio cuenta que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, incluyendo lo que comía. Significativamente, la raíz del pecado se remonta hacia el comer el fruto prohibido. Por eso él dice no contaminarse. Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, al menos por 3 razones. Primero, sin lugar a duda, no era kosher, no era comida bajo el proceso correcto de purificación de los judíos. Segundo, probablemente era sacrificado a los ídolos. Y tercero, el comer de la comida del rey implicaba compañerismo con el sistema cultural mundano y contrario a Dios. Daniel no se opuso al nombre que se le dio, porque él sabía quién era él. Y los demás podrían llamarle como quisieran, eso no iba a afectarle. Daniel no se opuso a la educación, porque él sabía lo que él creía. Daniel se opuso a la comida de la mesa del rey, porque el comerla sería una desobediencia directa a la palabra de Dios. En los estándares orientales y sobre todo antiguos, compartir una comida era comprometerse a uno mismo, la amistad, era un pacto significativo, según Baldwin. Dice, ni con el vino que él bebía, el del rey. Dios no prohíbe beber el vino. Sin embargo, en las culturas paganas, la mayoría del vino y carne era dedicado a los dioses antes de ser ingerido. Así que Daniel y sus amigos dijeron no. Lo que hizo más bien es pedir, por tanto, es tomar una decisión valiente, notable, especialmente cuando pensamos de todas las razones del por qué era una decisión difícil de hacer. El rey ordenó el menú. Rechazar el menú era rechazar al rey y podía resultar en un castigo severo. El rehusar la comida pudo etiquetarle como no cooperativo y pudieron frustrar toda la posibilidad de avanzar. Podemos asumir que muchos de los otros hebreos jóvenes que acompañaron a estos otros 4, esos sí cedieron. Existía una amenaza real de castigo. Los antiguos reyes eran bien conocidos por sus castigos severos, a veces hasta sádicos, en contra de aquellos que se le oponían. Nabucodonosor era capaz de una gran crueldad. La historia nos cuenta que asesinó a los hijos del rey de Judá delante de los ojos del mismo rey. Después de eso le sacó los ojos al rey para que su último recuerdo fuera el asesinato de sus hijos. Jeremías 39, 6 y 7. Otros gobernantes de Judá fueron literalmente rostizados en el fuego hasta morir. Jeremías 29, 22. La comida era sin duda muy atractiva y parecía una mejor alternativa que comer lo que pidieron después. La mera distancia hacía esto todo un reto. Separado de su familia, de su casa, qué fácil la tenía Daniel para poder ceder en sus convicciones. Era fácil el pensar que Dios les había abandonado para ser llevados a Babilonia. Estos exiliados, secuestrados, pudieron haber dicho, ¿por qué deberíamos arriesgar nuestro cuello para un Dios que nos abandonó? Pero ellos estaban comprometidos a la obediencia, aún cuando sus expectativas de cuál debería ser su vida actual no eran
las mejores. Dice que él propuso en su corazón. Con esto Daniel ilustra cómo conquistar una prueba difícil y el glorificar a Dios está antes que todo lo demás. Primero el corazón debe estar dispuesto. Dice Daniel propuso en su corazón, fijó su mente por anticipado que él no fuera comprometido, que él no comprometiera su convicción. La protesta de Daniel fue cortés, porque él pidió ser excusado de la mesa del rey. Él hizo una petición cortés mostrando discreción. Al estar firmes por Cristo Jesús no significa que debemos ser desagradables con lo que nos negamos a hacer. La abnegación debe buscarse también. Daniel y sus amigos sabían que esto podía costarles algo, pero aún ellos estaban dispuestos. Spurgeon dice, prepárate para un mal nombre. Prepárate para ser llamado intolerante, prepárate para perder amistades, prepárate para todo, siempre y cuando puedas estar firme a su lado, al lado de Jesús, quien te compró con su preciosa sangre. Finalmente, versos del 9 al 21, vemos como la solicitud de Daniel es milagrosamente aceptada por el jefe de los oficiales, que temía por su propia vida. Dice el verso 9, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia, esto es de Dios, ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos de los demás jóvenes de su edad? Así pondrán en peligro mi propia cabeza ante el rey. De forma que para esta persona lo más lógico era sus acciones, qué lindas, pero van a costarme el puesto y la cabeza también. Así que por más loable que sea su convicción, él no iba a aceptar, porque era el encargado de dar la comida y él también iba a prestarse para una traición. Pero Daniel, verso 11, dijo el mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo de los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A los 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Este es el resultado de ser valiente, de un corazón que no se vende. Dios no abandonó a aquellos que se mantuvieron firmes en Él. Daniel confió su persona a Dios y por medio de Dios, aunque fue sin duda una experiencia que se extiende también para Daniel y para sus amigos, una experiencia difícil, Dios mostró su gracia y favor y los ayudó en medio de esa situación. Dice gracia y buena voluntad con el jefe, porque Dios se movió en esas autoridades para que ellos tuvieran buena voluntad con Daniel y con los demás. Dios obró a través de las acciones de Daniel para cultivar esa buena voluntad en ellos. El jefe de los eunucos, decíamos, temía al Señor su rey, de que podía sufrir él también por la consecuencia de lo que inevitablemente y lógicamente iba a suceder. Por no comer, por no alimentarse bien, iba a decaer su semblante y él sería responsable. Aún en eso ayudó Dios. Y él también salió librado por atender la solicitud de Daniel, el reto realmente, la prueba. Aquella prueba que vio Daniel, esa situación en los ojos del siervo, se dirigió
a su preocupación legítima. Dice, él no dejaría que el jefe de los eunucos pagara el precio por la conciencia de Daniel. En todo, Daniel estaba dispuesto a probarse a sí mismo y probar su fe en Dios. Había algo muy razonable en cuanto al acercamiento de Daniel. Él pudo hacer una huelga de hambre o haber hecho algún tipo de propuesta distinta. Pero en lugar de eso, hizo una propuesta cortés, una petición cortés. Él dijo, pruébanos. En ese sentido podemos decir que Daniel hizo un compromiso piadoso y sabio con el jefe de los eunucos. Él en verdad no se comprometió en una manera impiedosa, pero mostró la sabiduría de la cual habla Santiago 3:17, una sabiduría de lo alto, sin hipocresía. McLaren escribe, mártires por poder, quienes tienen tales fuertes convicciones que piensan que es el deber de alguien más de correr el riesgo por ellos, de ninguna manera son desconocidos. Lo que quiere decir McLaren es que hay una fuerza especial en la convicción de personas que no doblegan su voluntad ante las peticiones del mundo, sino que mantienen sus convicciones. Lo que pide Daniel, para los que somos amantes de la carne, a mí me rompe el corazón. Legumbres. Se refiere a tipos de granos, plantas, no solamente vegetales. Básicamente esta era una dieta vegetariana, escogida debido a que la porción de la mesa del rey no estaba preparada otra vez de manera kosher, de manera aceptable para los requerimientos de la ley judía. Y también porque era sacrificada a los ídolos la carne. Daniel no fue presuntuoso y él no probó erróneamente a Dios en esa situación porque él tenía ambos, un mandato de obedecer y una promesa en que confiar. Dice, consintió pues con ellos en esto. Esta es la mano de Dios obrando. El jefe de los eunucos tenía tanto el poder en esta situación. Él podía decir no y listo, y sin embargo accedió. Ahí Dios movió su voluntad y consintió con ellos. Dios les ayudó hasta en ese detalle. El resultado, su rostro fue mejor y más robusto. Otra vez la mano de Dios obrando. No había una razón biológica del por qué una dieta vegetariana les iba a hacer lucir mejor y más robustos. Quizás su dieta les haría parecerse igual que los otros jóvenes judíos que comían de la mesa del rey. Pero no, fue mejor. Fueron más robustos, más rojitos. Definitivamente Dios obró ahí. Finalmente, los versos finales, no se hallaron hombres iguales a ellos. El favor final de Dios. Dice que después de unos días, de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Verso 19, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Dice, Dios les dio a ellos conocimiento e inteligencia. La habilidad intelectual especial de Daniel y sus compañeros no se debía a la dieta, sino a una intervención sobrenatural de Dios. Algunos piensan que su dieta tuvo un efecto directo en sus conocimientos. Trapp dice, esa escasa dieta fue de ayuda para sus estudios, pues vientres cargados hacen que el ingenio sea lento. Pero sin embargo la clave no era realmente espiritual. Esos jóvenes judíos se dieron a sí mismos al Señor de una manera notable y los bendijo entonces Dios de una manera notable. Daniel tuvo entendimiento con toda visión y sueños. Esto muestra que la pureza de corazón y fidelidad a Dios vienen a través de la
Miren, antes, perdón, de la ilustración de los misterios divinos, Daniel luego recibiría una gran revelación, pero ahora él simplemente se mostró ser un dedicado seguidor de Dios. No habían gente igual a ellos. Estos jóvenes de Jerusalén estaban inmersos en el estudio de la cultura, de la literatura y la religión de Babilonia, pero permanecieron fieles a Dios. El trabajo de los profetas como Jeremías, Sofonías y Habacuc no fue en vano entonces. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Así como Jesús dijo acerca de sus discípulos, son de este mundo, pero no pertenecen realmente a este mundo. Están aquí, pero no son de aquí. El favor de Dios les alcanzó y se topó con ellos en su obediencia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Le pusieron precio a sus convicciones y no se dejó comprar. Por eso dice al final en el verso 21, un verso impresionante: estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Chicos, esos son como 80 años. No debió haber durado un día y se quedó 80 o más. Porque Dios estuvo con él. Porque se propuso en su corazón, no me voy a contaminar. Estoy en medio de un ambiente donde todo es fácil para ceder. Pero Daniel no se ajustó a sus circunstancias. Él siguió siendo contracorriente, distinto al mundo y a su ambiente, porque su amor a Dios y su temor a Él sobrepasaban ese vil precio que quisieron ponerle por comida y bebida. Daniel tuvo una carrera larga y exitosa. En la peor de las circunstancias, él trabajó para tiranos que no pensaban en nada más que en matarlo. Su empleador cayó por el imperio medo-persa. El imperio babilónico fue conquistado también. Y aún así siguió Daniel. Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa y que las convicciones que honran a Dios, Dios las recompensa. Te vuelvo a hacer la pregunta con la que inicié. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué tiene que darte el enemigo para que cedas? ¿Cuál es el plato? ¿Cuál es la bebida? ¿Dónde está tu punto de quiebre? Yo te animo entonces a que una cosa te lleves, y es que así como Daniel, propongas en tu corazón, viviendo en el mundo que vivimos, jóvenes, propongas en tu corazón no contaminarte con este mundo. No te invito a ser legalista. No te invito a no tener amigos no cristianos, todo lo contrario. Yo te invito a amar a Jesús a ultranza, a temer a Dios antes que a los hombres, a no ceder en tus convicciones y a pagar el precio que eso conlleva. Dios fue capaz de bendecir a Daniel en su obediencia y en su convicción. Y estoy seguro que también puede bendecirnos a nosotros en la nuestra. Oramos. Amado Padre, nuestro valor está en la sangre de tu Hijo Jesús. No hay nada que se compare. Gracias porque nos has comprado con altísimo precio, el más alto, uno que este mundo jamás llegará, que no puede compararse ni puede igualarse.
Si somos tuyos a ese nivel, oh Dios, permítenos reconocer nuestro valor en Cristo para poder decir no a los precios baratos de este mundo. Decir no a ceder en nuestra sexualidad. Decir no a ceder en la veracidad de nuestras actitudes y nuestras palabras. Y caer en mentiras y engaños. Decir no a ceder a la injusticia en cualquiera de sus formas. Y más bien ser hallados correctos, justos delante de ti. No por la perfección de nuestra moral, sino por la perfección de Cristo que nos ha dado su vida a nosotros y que nosotros queremos emular entonces su vida ahora. No somos perfectos como Él, crecemos aún en santidad y lo sabe, Señor, pero nuestra petición es ayúdanos a no contaminarnos con las cosas de este mundo y a tener convicciones firmes en nuestro corazón como la tuvo Daniel, proposiciones en nuestro corazón que sean firmes, que honren tu nombre, lo cual solo lograremos por tu gracia, la misma gracia que nos salvó por Cristo Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. Que Dios bendiga.